Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. No sé si el video de Dragon Ball Daima tuvo el cariño que merecía. No tengo ni idea, porque estoy grabando esto literalmente antes de subir cualquier video. Pero la weá de hablar sobre la decadencia de Dragon Ball se me quedó aquí. Entonces, vamos a hablar de la decadencia de Dragon Ball. Mamá, esto fue la pena pena. 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 Dragon Ball es el anime más popular del planeta, es Padre Ball Z. Todos seguimos de ejemplo a Goku, hermano. Gracias a Goku existen tantos papitos corazón en el mundo. A veces me como cuando ando con hambre, me como una olla. Dragon Ball es una institución. Y me duele mucho la decadencia que ha tenido Dragon Ball, así que hoy día vamos a analizarlo desde sus primeras sagas hasta lo que es la actualidad. Así que eso, corre video. El video salió corriendo. Dragon Ball comienza con su serie homónima del año 1986. Bueno, empezó en el manga antes, pero vamos a hablar solamente del anime porque es lo que tuvo más repercusión y lo que me impactó más a mí. Dragon Ball comenzó como una serie de comedia, de humor y aventura, que era básicamente una copia de la weá del Viaje al Oeste y todo ese tipo de cosas. Pero era bastante entretenida, era bastante fresca, incluso se podría tomarse más que como un plagio, como una adaptación. La primera saga, que fue la saga de Pilaf, es una saga bastante infantil, aunque con un humor bastante adulto. Aunque creo que los japoneses, los niños ya crecen viendo ese humor, así que no me extrañaría. Cochinos cool. Bueno, la primera saga se caracteriza principalmente por presentarnos una amplia gama de personajes bastante pintorescos, como lo son Bulma, como lo es Yamcha, como lo es Ulon, como lo es Puar y el Maestro Roshi. Cada uno de estos personajes son bastante característicos porque tienen una cualidad bastante marcada y una personalidad muy bien establecida. Eso es algo que Toriyama en un inicio al menos hacía bastante bien. No sé, Goku tenía su característica cola de mono, que en ese entonces no se sabía qué onda porque tenía la cola de mono. Pero era un personaje que no sabía nada, no había visto nunca una mina, nunca había tocado pico, nunca había chupado zorra, ¿cachai? Yamcha era el otro one que nunca había chupado zorra y que le tenía miedo a las mujeres. Entonces es como un personaje también bastante característico. Buar era un personaje, un gatito, que era un personaje de apoyo, que se transformaba y tenía su característica porque era un gato, ¿no? El chancho culeado era un caliente de mierda y también se transformaba, pero como por su ambición y todo este tipo de cosas, por andarle tocando la raja a las profesoras, lo echaron de la escuela, entonces nunca aprendió a transformarse bien y no permanecía más de 5 minutos transformado. Y el Maestro Roshi es un viejo con la tula erecta, hermano, que se calienta por cualquier weá y de repente se hagan los mismos músculos, ¿no? Todos estos personajes... y Bulma. Bulma. Bueno, todos estos personajes se caracterizan por ser bastante pintorescos, como bien ya los dije, y la historia, al unir todos estos personajes tan diversos y tan, loco, realmente lo hace entretenida esta historia, que es sobre un viaje en busca de la esfera del dragón, que es una mitología bastante interesante, que son las 7 pelotas del dragón, los 7 cocos del dragón. Claro, reunir las bolas y se le para el pico y sale el dragón. Bueno, y este dragón te concede los deseos. La mitología está muy bien trabajada y no necesariamente tiene que ser la gran cosa y funciona excelente. Bueno, empieza el viaje, ¿no? Conocemos a los personajes, tenemos a Pilaf, que es como el primer villano, que a Toriyama le gustaba bastante ciertos personajes tontos, enanos, que tuvieran esas características. Y siento que esta saga como introducción está bastante bien. Luego le sigue la saga del torneo de artes marciales, que esta saga inicia exactamente después del viaje. Luego, al final de la saga de Pilaf, vemos que Goku se transforma en mono, con esta cuestión de la cola y toda esa cuestión. Cuando ve la luna llena, se la cortan. Y la cola también. Bueno, la cosa es que luego de esto, el Goku se va a entrenar con el Maestro Roshi, que le había dicho: oye, hermano, vente a vivir conmigo, yo te enseño, hermano, yo le enseñé a tu abuelo y toda la wea. Bueno, empieza esta cuestión. El Maestro Roshi, fiel a sus principios, le dice: oye, anda a buscarme una guachita rica para que me haga los quehaceres de la casa. Bien machista él, el caballero. Tengo que recordar que esta serie estaba hecha en 1986 y bueno, el manga es de 1984, así que
cosas machistas hay, y Japón sigue siendo bastante machista, así que... Bueno, la cosa es que Goku le trae a la Lunch, que es la loca que estornuda y se pone rubia y se pone ruda, ¿cachai? Y seguimos con estos personajes pintorescos. Conocemos a Krillin también, que era este enano budista que vino a entrenar para proteger a sus hermanos, que nunca supimos qué pasó después con sus hermanos, pero Toriyama y su memoria. Bueno, tenemos un entrenamiento bastante chistoso, ¿no? Con repartición de leche, nos dejan bastante enseñanza, bastante moraleja, tenemos bastante tocadas de votos por el maestro Rochi, sigue la comedia, el humor y todo eso, y empieza el torneo, que acá se caracteriza principalmente por las peleas, ¿no? El torneo tiene una regla bastante simple, no se puede matar, el buen que cae de la plataforma pierde, y también si te desmayas por más de 10 segundos, cagáis. Y bueno, empieza el torneo, hay peleas bastante ingeniosas, bastante buenas. Algo que me gusta bastante de esta primera etapa de Dragon Ball son las artes marciales y las estrategias que se utilizaban. Hay humor absurdo también, como por ejemplo cuando Krillin le tira los colalea al maestro Rochi y aprovecha y le echa una patada al hocico. Es bastante buena esta saga, principalmente porque nos desarrolla y nos muestra un crecimiento de los personajes, ¿no? Goku ya se empieza a mostrar más civilizado y empieza a aprender más. Y empieza también a, ¿cómo decirlo?, a generar apego a las personas, ¿no? Que Goku no tenía ese apego. Bueno, viene la saga de la Patrulla Roja, ¿no? Termina el torneo, Goku pierde, dado que el maestro Rochi se había disfrazado de otro peleador y esto era como para que los alumnos de él siguieran peleando por más, no se confiaran, ¿cachai? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, la cosa, Goku dice, ya voy a buscar mi esfera del dragón y todo eso. La que me regaló mi abuelo, y parte en un viaje y se enfrenta contra una dictadura. Sí, se enfrenta contra el Pinochet. Esta saga es muy importante ya que nos muestra a Dragon Ball en su máxima esencia, ¿no? En su esencia más como en esa mezcla perfecta entre acción, drama y comedia. Hay bastantes personajes pintorescos como Tao Pai Pai, como el Ninja Púrpura que le meten el palo por la raja, entre muchos otros, ¿no? Esta saga es muy muy buena, principalmente porque creo que es como aventura en estado puro, es como que le da 1000 patas la raja a la saga de Pilaf. Por eso, es bastante larga esta saga igual, son como 40 capítulos si no me equivoco, y en esa weá pasan miles de weas, o sea, y algo que me gusta es que es bastante frenética también, porque pese a ser bastante larga, están pasando weas en todo momento, que no sé, que la Bulma está peleando con el Yamcha, porque el Yamcha le puso los cuernos, que Goku está debajo de un submarino, no sé, y no sé, es muy buena. Y bueno, en un momento también hay incluso con Arale y todo eso. Hasta acá Dragon Ball es una serie 10 de 10, ¿cachai? Es verdad que en un inicio empezó algo floja, considero yo, con la saga de Pilaf, pero va como aumentando, va como subiendo así. Bueno, después viene el torneo de Uranai Baba, que eso es como por algo que pasa en la saga de la Patrulla Roja. Necesitan usar la esfera del dragón, necesitan saber dónde está, entonces se meten a otro torneo que sigue con la misma lógica de ¿cómo se llama esto? De humor tonto, ¿no? Humor absurdo. Pero acá se pone uno de los momentos más sentimentales, que es cuando Goku se reencuentra con su abuelo, quien lo crió, y más encima Goku lo mató. Esencia, bueno, esencia. Ya, pues la cosa es que tenemos el momento emotivo y toda esa cuestión, y ya da por finalizar la saga de la Patrulla Roja y la saga esta del Uranai Baba, y Goku se va a recorrer el mundo. Después viene el segundo torneo de artes marciales, que aquí sube nuevamente la escala. Acá tenemos a personajes como Tenchin Han, como el Maestro Zuru, o Motaito, no me acuerdo cómo se llama. Ese chancho culiado que hablaba como así. Bueno, la cosa es que aquí nos expanden más el lore, ya que sabemos más del Maestro Rochi, sabemos más sobre todos estos personajes, ¿no? Y tenemos una de las peleas más épicas, que es Goku contra Tenchin Han. Y tenemos también una redención de un villano, que bueno, básicamente todos los personajes al inicio eran como un poco villanos, pero Tenchin Han se siente más esa cuestión porque es como una historia muy bien trabajada sobre lo que es el peso del maestro, sobre estar agradecido y todo ese tipo de cosas, y entonces como que por eso toma ese camino, como no sé si me explico, me gusta mucho eso. Y acá hay un quiebre en la serie, termina el torneo y se pitean a Green. Es primera vez que muere un personaje principal en toda la serie, y que hay loco así como, oh, hermano, se pitearon al pelado. Era bastante loco porque algo que caracteriza mucho antes de esto de Dragon Ball es que hay momentos como muy tiernos, como que tú los sentís como muy
como que, así como de cuento infantil incluso. Y entonces esto parecía que iba a tener como un final así, como de cuento infantil nuevamente. Pero la muerte de Krillin lo cambia todo, como que cambia la atmósfera, como que cambia, no sé si la animación, pero yo lo siento, algo cambia ahí. En la forma de trabajar en la banda sonora y todo ese tipo de cosas, entonces se siente muy fuerte. Entonces, ¿qué viene después? Viene la saga de Picoro Daimaku, una de las mejores sagas, si es que no es la mejor de Dragon Ball, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque este es un personaje que nos expande nuevamente el lore sobre el Maestro Roshi y todo ese tipo de personajes, que el Maestro Roshi tiene mucho lore sobre su espalda. Es un demonio milenario y todo ese tipo de cosas, que después se nos va a revelar que no es así realmente, pero igual me gusta cómo Toriyama va jugando con este tipo de cosas de los seres sobrenaturales, sobre los demonios y todo ese tipo de cosas. Bueno, este villano es brígido. Se pitea al Maestro Roshi, se pitea a Chaos, se pitea a Shenlong, weón. Acá Dragon Ball está en su peak, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque seguía conservando la comedia, seguía conservando la aventura y seguía teniendo como ese grado como de leyenda, básicamente. La pelea contra Goku, o sea, contra Piccolo al final es muy épica y como que se siente mucho ese peso de Goku matar realmente al villano. Entonces es como perfectamente Dragon Ball pudo haber terminado ahí, pudo haber terminado como una obra maestra. Pero sí, después de eso tenemos Goku conoce a Kamisama y se nos explica que Kamisama y Piccolo eran un solo ser que se separaron porque Kamisama tenía que, para ser Kamisama, que Kamisama es Dios básicamente, tenía que separarse de su lado maligno, que me gusta bastante también porque juega con filosofías budistas y con todo este tipo de cosas del ser que son bastante profundas para un anime tan infantil como lo era Dragon Ball hasta ese entonces, bueno, quitándole escenas cochinas, ¿no? Bueno, resulta que el Piccolo antes de morir tiró un huevo, tiró un pollo y salió un Piccolo chico. Y este Piccolo chico, después va a crecer, iba a pelear contra Goku en el tercer torneo de las artes marciales que se presenta en la serie. Bueno, cuarto si contamos el de Uranai Baba. Esta saga es bastante particular porque es como más que nada como una extensión de la saga de Picoro Daimaku. Pero es entretenida, conserva lo entretenido, el humor y todo eso. Y vemos a Goku grande, ¿cachai? Goku después de entrenar con Kamisama vuelve adulto y toda esa cuestión. Se encuentra con Milk, que Milk no la mencioné, pero al inicio de Dragon Ball se había quedado establecido que Goku le pidió la mano sin saber qué guay era, ¿cachai? Como que le dijo, oye, dame la mano, hermano. Y la gente dijo, ¡oh! Se quiere casar. Bueno, no fue así, le tocó la zorra. Le dijo, oh, es que Goku no sabía cómo diferenciar al hombre y mujer en Dragon Ball. La cosa es que tenemos el combate final de Goku contra Piccolo. Es una pelea brutal que nos muestra ya más o menos lo que va a venir más adelante, ¿no? Esas peleas a niveles destructivos muy fuertes, con poderes muy grandes, pero sigue habiendo bastante creatividad en la pelea, no sé, en las técnicas y todo ese tipo de cosas. Hay mucho peso. Finalmente Goku gana y termina Dragon Ball original, aunque en el manga continúa, ¿no? Después de esto viene Dragon Ball Z, que es donde se va todo a niveles estratosféricos. Empieza Dragon Ball Z, se nos muestra que Goku tuvo una guagua, o sea que la puso. Se nos muestra que hay un weón que está buscando a Goku así diciéndole Kakaroto, Kakaroto, con las mechas largas y con cola. Que hay como... Aunque probablemente nadie lo vea así porque todo en Latinoamérica vimos Dragon Ball en desorden, pero bueno. Que hay loco. Este weón le gana a Piccolo y resulta que es el hermano de Goku. Se lleva a Gohan, lo secuestra y toda la weá. Después Goku hace el equipo con Piccolo y se nos muestra aquí algo también, un desarrollo de personaje en Piccolo, que Piccolo realmente no era alguien malo, sino que era alguien como con el peso del padre, como de venganza y todo ese tipo de cosas. Goku muere. Palpico, ¿sí? En los primeros capítulos muere Goku. Y se nos expande más el lore, que es el lore del otro mundo, donde Goku va a entrenar con el Kaiosama y toda esa cuestión, y un viejo guatón que fiel a su estilo Toriyama nos muestra un personaje cómico, ¿no? Resulta que cuando murió el hermano de Goku, vienen dos Saiyajines más, que se nos explica que Goku pertenece a la raza guerrera de los Saiyajin. Oh, hermano, mi pega me tiene loco, no lo estoy explicando todo en desorden, pero bueno, todos han visto Dragon Ball, tampoco es como que... Bueno, pero la cosa es que se nos revela que Goku es un extraterrestre, se nos explica el por qué tenía la cola y como que todo te empieza a calzar sentido, y aunque eso nunca estuvo planeado, considero que lo hizo sublime. Bueno, resulta que
pertenece a la raza guerrera de los Saiyajin, que vivían en un planeta el cual fue destruido por un meteorito, supuestamente, que es lo que todos creen. Y esta raza guerrera se caracteriza por invadir planetas y envían a guaguas para invadir planetas débiles, ¿no? Como sería la Tierra. La media puteada que nos mandaron. Bueno, la cosa es que vienen dos Saiyajines, que es Vegeta y Nappa. Y la cosa es que llegan a la Tierra y bueno, nuevamente la zorra, hermano. Mueren todos, muere... No, Krillin no muere, pero muere Tenshinhan, muere Chaos, muere Piccolo, mueren... Queda la zorra, entonces tú realmente se siente un peligro muy inmenso porque los personajes son demasiado y se pelean a todo. Y básicamente al morir Piccolo desaparece la esfera del dragón, entonces que hay como... Oh, cagamos. Bueno, llega Goku, se pitea a Nappa, después de una pelea epiquísima donde se nos muestra... Se nos da el valor de que si un novato se esfuerza realmente, alguien, bueno, no novato, alguien como sin talento supuestamente se esfuerza, puede llegar a superar incluso a los privilegiados, como a Vegeta, ¿no? Y hay una pelea epiquísima, el ego de Vegeta es espectacular, considero que es una de las personalidades más bacanas y por eso nos gustó tanto el personaje, porque realmente se siente un príncipe, porque los weones son cuicos, hermano, así como miradores menos, un ricachón, no sé, yo lo hago como la asimilación. Bueno, termina la pelea y toda la cuestión, resulta que Kamisama les cuenta, o Mr. Popo, no me acuerdo cómo fue que se entregan, pero la cosa es que en el planeta Namekusei, que es de donde viene Piccolo, que se revela también que Piccolo también era un extraterrestre, o sea, bueno, igual tampoco es como que era muy difícil darte cuenta, tenía... Bueno, la cosa es que acá empieza la saga de Freezer, ¿no? Donde va Gohan, Krillin y Bulma a buscar la esfera del dragón. Continúa este tipo de aventura, pero la serie empieza a tomar ya un tono más serio, ¿no? Que se veía ya desde la saga de los Saiyajin. Si bien había bastante comedia todavía, poco a poco se iba desvaneciendo y iba centrándose más en las peleas. Bueno, llegan allá, está la cagada. Considero que la saga de Freezer es una de las mejores porque realmente capítulo a capítulo tú sentís la tensión, o sea, como ese miedo de, oh hermano, los hueones. Porque los que van allá no son fuertes. Gohan y Krillin y Bulma no son los personajes más poderosos de la serie. Al menos hasta ese entonces. Y no sé, siento que esta saga es muy buena por eso. Por los villanos también que nos presentan, Dodoria, Sarbón y todos esos personajes realmente te dan miedo, pese a que son... Hace una cagada contra Freezer. Se nos revela después de que Freezer fue el que destruyó el planeta Bellita, donde estaban los Saiyajin, ¿no? Que los Saiyajin trabajaban para este weón. Y el conche tu madre se los pidió porque le tenía miedo a la leyenda de los Super Saiyajin. Del Super Saiyajin, perdón. Bueno, la cosa es que Goku después llega ya y toda la cuestión. Pelea contra... Hay bastantes peleas y toda la cuestión. Pero nos vamos a omitir un poquito eso para llegar al momento donde pelea contra Freezer. Vegeta se alía con los terrícolas porque no le queda de otra, porque Freezer es un conche tu madre. Es literalmente un toro contra una hormiga, como decía Piccolo en un momento, ¿cachai? Bueno, la cosa es que las esferas de este planeta reviven a la mayoría de los personajes y toda esa cuestión. Y llega la pelea final, donde muere Vegeta. Y es un momento bastante duro porque llega a llorar el weón así, un conche tu madre. Imagínate un cuico llorando. Es como, oh hermano, la wea acuática. Entonces, ya, Goku pelea contra este weón. Le gana supuestamente con la Genkidama. Que la Genkidama es un ataque que le enseñó Kaiosama anteriormente. Y bueno, mitea nuevamente, se me olvidó decirlo. Y resulta que el culeo estaba vivo. Y se pitea al pelado de nuevo. Segunda muerte de Krillin. Muere Krillin y toda la cuestión. Y acá la weá se pone a niveles majestuosos. Goku se transforma en Super Saiyajin y empieza una pelea brutal. Freezer se pitea al planeta, hermano, va a explotar en 5 minutos. Que bueno, son como 3 horas, pero bueno, se entiende. Goku le gana. Y acá supuestamente es donde iba a terminar Dragon Ball. Y bueno, yo no habría tenido muchas quejas con que terminara acá. Pero es verdad que no creo mucho que haya sido eso, porque desde la saga de los Saiyajin se nos desarrolla a Gohan, que es alguien que con sus explosiones de emociones alguien que puede llegar a ser muy fuerte. Entonces todavía no se nos había desarrollado eso. Fue como una semilla que se nos fue plantando. Entonces si hubiera terminado ahí no habría sido un final como... Sí habría sido épico, pero no habrían quedado todos los cabos sueltos, ¿no? Bueno, viene después la horrible saga de Garlic Jr., que una mierda. Y después viene la saga de Cell y los androides, donde ya se pasan la weá con los ¿cómo se llama esta weá? Con los viajes en el tiempo y toda esa cuestión, y empieza a expandir más el lore y más el lore. Pero igual considero que esta saga es como una pequeña decadencia, porque acá empieza a dejar
de tener un poco de lógica a los poderes, que era algo que estaba bastante cuidado, si bien si se le escapaban a la Akira Toriyama porque era un poquito ahueonado con la memoria, pero acá se hace más evidente, el Super Saiyajin se empieza a degradar también y como que empieza a dejar de tener impacto, pero aún así es una serie, yo diría que baja a un 9 en vez de un 10, ¿cachai? El momento donde Gohan se transforma en Super Saiyajin es donde culmina todo, y acá sí considero que si hubiera terminado acá habría sido muy bueno. ¿Por qué? Porque el final de la saga de Cell nos demuestra el peak como desarrollo de los personajes. A Gohan alcanzando sus límites, ¿cachai? A Vegeta rompiéndosele el orgullo y finalmente aceptando que hay alguien más fuerte que él. Y bueno, Trunks salvando su mundo, ¿no? Entonces es bastante genial eso como final. Pero no, viene la saga de Majin Buu, que esta es la última saga de Dragon Ball Z, hecha por Toriyama. Bueno, la saga de Majin Buu es como un regreso a los orígenes. Y bueno, se cuenta que esto de que haya tanto humor es porque Toriyama estaba chato y quería por terminar. Y como dijeron los editores, ya mira, ponele comedia ahí para que te entretengáis. Porque aquí a Toriyama lo que más le gustaba era la comedia, no le importaba tanto los golpes, sino eso fue más algo impuesto por la editorial, ya que eso era lo que vendía. Bueno, la cosa es que llega la saga de Majin Buu. Es una saga bastante buena, pero nuevamente hay como un pequeño declive en la calidad, porque ya la coherencia empieza a perderse cada vez más. Y esto es algo lógico. Si contamos de Dragon Ball a Dragon Ball Z, ya como 400 capítulos, entonces como igual harto. Pero aún así es una saga muy buena, porque nos muestra otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que es ser un niño, como las influencias positivas que tienen los adultos o las otras personas en un niño. Que esto lo tomo como metáfora de la saga de Majin Buu, porque Majin Buu no era alguien malo realmente, sino era un niño que fue guiado de manera mala por un mal padre, que sería el Babi de culiado ese pelado con Chetumare. Y Mr. Satan lo ayuda a ser una buena persona. Y si hubiera terminado así, habría sido algo bastante loco, ¿no? Me hubiera cerrado así con muchas cosas. Pero sigue la cosa. Tenemos a Vegeta manipulado por Babidi, donde ya acá termina como el personaje de Vegeta cierra ciclo, porque vuelve a caer en esa cuestión solamente por llegar a querer hacer como antes, ¿cachai? Y me gusta porque Vegeta es uno de los personajes mejores desarrollados de toda la serie. Tenemos a Goku no queriendo hacerse cargo de los problemas terrenales porque es cosa de los terrícolas, él está muerto. Pero lo que bajo mi punto de vista acaba con esta saga, porque Gohan iba a ser el protagonista, ¿cachai? Y me molesta es que haya revivido a Goku y nuevamente haya sido él. Claro, fue todo muy épico y considero que también eso ayudó a que Vegeta se cerrara como personaje. Pero es verdad que hay como, tanto bien el desarrollo de Gohan para que termine en esto, que eso es como, ya se ve como la decadencia. Pero Toriyama dijo, ya, hasta aquí llego yo y termina Dragon Ball Z. Si hubiera terminado aquí Dragon Ball como franquicia, habría sido un excelente cierre. Pero no, Toei Animation quería Dragon Ball GT. Dragon Ball GT ya se empieza a ver como ya la decadencia de la serie como franquicia, como un todo, ¿cachai? La idea de Dragon Ball GT era volver a Goku chico, o sea, volver a los orígenes, volver a la cuestión de los viajes intergalácticos, o sea, como los viajes, pero esta vez como lo llevan a intergalácticos. Entonces, empezamos mal, porque considero que la cuestión de la esfera del dragón, si bien era una buena idea, no se esfuerzan mucho en explicarte y choca bastante con las ideas de Z. Entonces, o de Dragon Ball original de plano. Bueno, ignorando eso, el viaje es bastante aburrido. Sí, a mí me entretenía mucho y me gustaba mucho esto cuando chico, porque a mí no me gustaban mucho los momentos de pelea, pero mirándolo en retrospectiva son bastante aburridos y son bastante ilógicos. Hay muchos momentos de los niveles de poder donde se disparan y todo eso, pero la saga de Baby es God. El problema que tuvo Dragon Ball GT con repetir la saga de Dragon Ball original fue que no tenía los personajes tan pintorescos que tenía Dragon Ball original. Piensa en Trunks. Trunks era un niño mimado. Listo, nada más. Pan era una pendeja culiada molesta. Nada más. Y Goku era un poquito más weón que antes. Nada más, ¿cachai? Entonces como que no haces clic con los personajes, mientras que los personajes antiguos tenían egoísmo, tenían sus deseos, tenían estos característicos, ¿cachai? Algo que tú decías, estos personajes son distintos y por eso me interesa.
Pero GT no. Ese es el problema. Pero bueno, la saga se intenta mejorar, como que intenta volver a la de Z con la saga de Baby. El personaje villano mejor argumentado, ¿no? Me gusta que hayan tomado ese relleno de Dragon Ball Z y lo hayan expandido acá. La pelea es espectacular, el Super Saiyan 4 también es muy bueno. Viene la saga de Super 17, que es la peor saga hasta este entonces, porque no tiene lógica, hermano. Que el Dr. Mew y el Gero estuvieran peleando así como en el infierno, crearon un laboratorio y es como... Ajá. Se contradice también bastante con el lore de Dragon Ball Z, donde se supone que los villanos, una vez muertos, su alma se reutiliza, ¿no? Como que no tiene sentido, pero como que tiene un poco sentido también con la weá del relleno de Z. Bueno, viene la saga de los dragones, que la saga de los dragones es como nuevamente volver un poco a la cuestión del gran viaje, al inicio, porque va Pan con Goku y Giru a buscar a los dragones, ¿no? Al inicio es muy desaprovechado, considero. Pero el dragón de una estrella es lo mejor que tiene todo Dragon Ball GT. Y esta saga es la que tenía más lógica. Y una pena que se haya desaprovechado tanto. Porque en Z hay un momento en la saga de Majin Buu donde el Supremo Kaiosama le dice: algún día se van a desgastar esta esfera del dragón y se van a volver contra ustedes. Entonces tiene todo el sentido del mundo que haya pasado esta wea. Pero no, todavía Animation lo desintegra. Pero aún así el final se redime bastante bien con Goku yéndose con Shenlong y terminando de esta manera Dragon Ball. Considero que era un cierre bastante digno. Considero que Dragon Ball como saga hasta este entonces bajó de un 10 de 10 a un 7, diría yo. Porque GT es muy buena, pero es una decadencia notable. Bueno, aún así, con toda esta decadencia, Dragon Ball seguía teniendo bastante prestigio. Seguía siendo una serie bastante prestigiosa porque era muy buena. Si la mirabais como un todo. Aún así, pese a que tenía como su caída al final. Pero bueno, la plata llama y empiezan a salir especiales. En el 2008 sale el Goku y sus amigos regresan, que fue como un OVA entretenido ya, pero como que no estaba mucho la esencia ahí de Dragon Ball, ¿no? Era como que muchos dicen que es como volver al Dragon Ball original, pero yo no lo siento así porque es un humor distinto, un humor más absurdo, pero que no tiene mucho remate. Y ese especial, si bien es divertido ya, pero ahí nomás. Entonces después viene el OVA de Bardock y todo ese tipo de cosas, como que tú ahí querías sí o sí volver a Dragon Ball. Sale Dragon Ball Z Kai, que eso no lo vamos a contar porque es un remake básicamente, bueno, una remasterización de Z, sin relleno. Y regresa Dragon Ball con la batalla de los dioses, que es una película que viene con bastantes problemas, dado de que reescribe el lore de Dragon Ball en muchas cosas, como en el sentido de que Bill siempre estuvo ahí y es como pero también trae bastante ideas nuevas, que es la expansión del lore de los universos. Considero que eso estuvo bien, pero como que las personas que estaban detrás, supuestamente Akira Toriyama, pero yo la verdad no estoy muy seguro que Toriyama haya estado detrás de esto. A lo mejor sí escribió, a lo mejor sí contribuyó, pero no creo que estuviera involucrado a nivel de Z, ¿cachai? O puede que sí también, porque Toriyama era, como bien dije, bien hueón con la mente. Pero eso, hay muchos conceptos que se ignoran, muchos conceptos que se vuelven a reescribir y como que chocan con otras cosas, entonces empieza el problema, ¿no? Después viene la resurrección de Freezer, que bajo mi punto de vista empieza con los vicios más horribles de Dragon Ball en la actualidad, que es volver a reescribir Z básicamente, porque es como, claro, tuvimos la saga más hermosa de Dragon Ball Z, que es la saga de Freezer, y dicen ya, hagámosla de nuevo, pero peor, ¿no? Porque la saga de la resurrección de Freezer considero que no tenía sentido de existir. Era una película hecha por vender. Básicamente me recuerda a las películas que no eran canon, las que salían en la entre medio a medida que iba avanzando la serie. Eso pienso de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Tiene buenos momentos, sí, pero ya empieza también con la idiotización de Goku exagerada. Algo que caracteriza a Dragon Ball es que Goku fue evolucionando. En GT decayó un poco, pero acá cayó. Bueno, llega la serie de Dragon Ball Super como 2 semanas y empezamos mal. Se vuelven a contar la historia de Dragon Ball de las películas anteriores, pero mal, como que se estiran y hubieron muchas cosas que quedaron abiertas en las películas. Considero yo que pudieron haberlas expandido más, como no sé,
el pasado de Bills, no sé, o sea, no de Bills, sino como lo que pasó antes de que Bills llegara, ¿no? Como que se contaron muy a la rápida, pero acá en Super como que en vez de expandir ese tipo de cosas que no quedaron claras en las películas, prefieren poner a pilas a hacer estupideces y el humor estúpido, ¿no? Que a este punto ya empieza a ser cansino. Bueno, aparte de la mala animación, esto ya le empieza a darle como la decadencia en su nivel máximo. Llega la saga del torneo de Champa, que es básicamente lo mismo. O sea, es un torneo como que vuelve a reescribir esa weá de los torneos de Dragon Ball original, ¿no? Y no se siente esa amenaza. Eso es algo que me molesta. Como que en ninguna de estas sagas se siente una amenaza real. Esta saga es mala, muy mala. Tiene momentos salvables como la pelea de Goku contra Hit, sí, pero no. Considero que el personaje de Goku está demasiado idiotizado, hermano. Cuando le dice, usa la cabeza y la huevo. Viene la saga de Black, que era una saga con potencial, pero se desperdició por la incoherencia. De verdad considero que las personas que estuvieron haciendo el anime, como que no hubieran visto lo que hicieron todo para atrás, como que es como lo que me acuerdo, así nomás. Como lo que me acuerdo, según lo que me acuerdo era así que ponelo así como. Y es fome porque la saga de Black era bacán. También nuevamente reescribir algo que ya se había hecho, que fue la película de Tarles, ¿no? Pero no sé, siento que esta saga comete muchos errores. También trae de vuelta a Bellito como en la saga de Majin Buu, ¿no? Son puras cosas recicladas. Las transformaciones también considero que no hay saga donde no hay una transformación. En la saga de Bills tenemos la transformación del Super Saiyajin rojo. En la saga de Golden Freezer tenemos la saga del Super Saiyajin azul. Que eso también pudieron haberlo explicado, pero no, prefirieron poner capítulos de relleno donde Vegeta le da ya unos fideos al Bills. Después acá tenemos el Bellito Super Saiyajin azul, tenemos el Super Saiyajin no sé, ¿cachai? Cosa wea. También considero que un personaje que tenía el ciclo cerrado como es Trunks no era necesario traerlo, que nuevamente trae algo de Z, que es de la saga de Z. Bueno, me voy a saltarme eso y viene el torneo multiversal, que es entre comillas la mejor saga de Dragon Ball Super, pero es porque era imposible arruinarlo, no era un torneo que podía pitear y aún así lo hace. La weá de los Saiyajin y la célula S, algo que contradice a Z. Y mira, no es tanto el problema de que sea estúpido, sino el problema es que te contradice con el canon, ¿cachai? Entonces aquí empiezan más problemas. Y considero que aún así están desperdiciados bastante los personajes del otro universo. Hay bastantes diseños pintorescos, sí, pero las personalidades son planas y es como que se limitan a ¿Qué? ¡Soy malo! O soy bueno. O ¡soy enojón! Se acabó. Que ganara 17 fue un acierto y desacierto a la vez. Me gustó que hicieran algo con el personaje, pero por otro lado como que lo inflaron, así como que un personaje que dijeron ya, con este es para que los niños edgy se identifiquen, no sé. Al final de Super estuvo bien. La transformación del Ultra Instinto considero que tiene mucha lógica, como le explican en el manga, pero en el anime fue como que al inicio te dan a entender que Goku absorbió la Genkidama, cuando nunca fue así, y después te explican que fue como en el manga, que es deshacerte de como que tu mente y tu cuerpo sean uno, así, y como desprenderte de los pensamientos que te puedan agobiar, no sé, como que estar tranquilo. Pero es como que si lo miráis como anime no tiene sentido, po. Obviamente yo como me leí el manga sé por qué funciona así, po, pero la cagada que te lo hayan explicado al inicio, para alguien que está recién viendo el anime, que hay loco. Bueno, después de esto viene la película de Dragon Ball Super Broly, que nuevamente te reescribe la historia de Z. O sea, toma dos cosas de Z, que es el especial de Bardock y la película de Broly, y la vuelve a hacer, pero cambiando todo. Mira, la de Broly no me molesta que la hayan reescrito, es que considero que está bien y el personaje queda bastante bien, pero me molesta mucho que hayan reescrito la historia de los Saiyajin, porque no es cosa del relleno de Z. En el manga también se explica que los Saiyajin eran despiadados, que los Saiyajin eran aquí y no eran unas pobres víctimas de Freezer. Bardock se nos mostró con la bandana, o sea, haciendo básicamente canónico el final de, o sea, el especial del padre Goku. Entonces es como, después de eso viene la película de
Super Hero. Sí, creo que venía la de Super Hero. Y es otra decadencia porque nuevamente están rehaciendo la saga de Cell. Y Gohan como protagonista y Piccolo. Mira, me gusta que le den protagonismo a los personajes, pero considero que desde que volvió Dragon Ball no supieron darle protagonismo a los personajes. Como que rehacen la historia, tampoco les da miedo hacer cosas nuevas. Y me da bastante pena porque Dragon Ball era un anime que tenía mucho prestigio, pese a ser simple y todo eso. Dragon Ball está bien hecho. Y desde Super para acá ha hecho que el prestigio de Dragon Ball, y como mucha gente lo ve, vaya decayendo. Tú ves Dragon Ball Z y el estereotipo es de Dragon Ball es por transformaciones. Pero en Dragon Ball Z tenemos la transformación de Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Y las fusiones. Mientras que en Super tenemos como 10 transformaciones en menos de 130 y... ¿cuánto eran? 130 capítulos creo que eran. Teníamos mucho, ¿cachai? Y bueno, después Daima, que ya hice una reseña de Daima, me da bastante pena porque la serie ha decaído como un todo, como una franquicia. Y eso es por culpa de que se le ocurrió hacer todo entre medio del final de la saga Majin Buu y el final de Z. Considero que si hubiera sido después de eso, le habría dado más libertad para sentir que realmente hay un peligro, porque bueno, tú viste el final de Z, entonces ya sabéis que no van a morir nadie, no va a pasar nada. Y ese es el problema. Dragon Ball ya no tiene no hay peligro en Dragon Ball. Así que eso, no sé qué opinan, chiquillos, denme sus comentarios ahí. Espero que les haya gustado este nuevo tipo de videos que estoy haciendo. Denle like si fue así, denle like si no fue así. Suscríbanse, que esos videos cuando se me para la tula, cuando llegue un millón de suscriptores, le regalo un auto y un juguete imaginario. Chao, nos vimos.